las partes más sagradas. ¿Qué tal si voy caminando y estoy caminando encima de un lugar? Y esta es hermoso, o sea, físicamente es muy llamativa. Sí, muy bella. Muy bella. Pero eso que se la quedaron los musulmanes. Se la quedaron los árabes porque ellos ganaron una guerra en cierto momento, cuando se destruyó el templo y tal, que ellos se vivieron ahí, ellos se la quedaron. Durante las cruzadas. Pero después hubo una guerra que la verdad es que tenía la posibilidad el pueblo judío de recuperarla, porque ya estaban ahí, ya la iban a bombardear. Y además con la diáspora. Pero alguien dijo, no vamos a poder hacer eso, porque también representa algo sagrado, porque no se metería ahorita también con algo tan, entonces tiene que ser de otra manera. Hay muchas explicaciones también. Hay rabinos que dicen, no, porque no vamos a recuperar esto hasta que Dios no quiera, tiene que ser por mano del hombre, es por mano divina. Hay otros que están en contra de esto y dicen, al contrario, tú no puedes confiar en Dios, tienes que hacer lo tuyo para recuperar lo que te pertenece. Pero bueno, en esta discusión no se recuperó. Y con la diáspora, pues, ¿cómo la defendían? ¿Cómo defendían el lugar? Exactamente, pero esto yo te estoy diciendo ya creo que en el 67, en una de las guerras, de las múltiples guerras que ha tenido el pueblo judío, no nada más con la gente que es musulmana árabe que vive ahí, sino o sea, con los palestinos, sino con muchos de los vecinos, Líbano, Egipto, o sea, hubieron guerras que fue Israel contra varios ejércitos. Pero bueno. Entonces, ¿quién la hizo? ¿Quién la construyó? Los árabes. Sí, los árabes. No me sé mucho la historia de Al-Aqsa, pero es una visita para ellos también muy importante. Y porque se cree, y ellos también lo creen, se cree que aquí está la piedra fundamental. Y la piedra fundamental no está escrito en ningún lugar, ni documentado, ni nadie lo puede demostrar, pero la piedra fundamental representa como que el origen de donde salió el mundo. Por ejemplo, se cree que en esa piedra iba a sacrificar a Abraham a Isaac. Esa piedra tiene como mucha, pero también se cree, pero Isaac, que ellos dicen que era Ismael, y ellos también dicen que Mohammed, que es su gran profeta, Muhammad, que él también, que aquí recibió, creo que la profecía, algo tiene Muhammad que tiene que ver también con esta piedra. Por eso es tan peleado ese lugar, porque acuérdense también que o sea, toda la cultura árabe también tiene muchísimo en común con el judaísmo. Que al final Abraham también es un padre, también creen en el Viejo Testamento, etc. Pero bueno, ¿qué les quiero decir de esto? Porque estamos hablando de lo de la resurrección de los muertos. ¿Por qué es tan importante la resurrección de los muertos y viene hoy a población? Se cree que van a resucitar los muertos, pero ¿por qué tienen que resucitar los muertos? ¿Qué sentido hay? ¿Qué me enseña? ¿Qué me ayuda? ¿Por qué? ¿Cuál es su sentido más profundo? ¿Cuál es su lógica? Tiene que tener cierta razón de ser. Entonces, lo que plantea el judaísmo es lo siguiente. Plantea que hay un cuerpo y hay un alma. ¿Ok? Todos somos un cuerpo y un alma. Un estuche, por así decir, con lo que viene dentro, ¿no? Entonces, lo que dice es que en esta vida, el cuerpo y el alma representan una dualidad. El mundo, como lo vimos también con lo de la pareja, el mundo es una dualidad. Alto, chaparro, grande, chico, cielo, tierra, hombre, mujer, femenino, masculino, día, noche, representa una dualidad. Hay cierta dualidad, aunque se trata de quitarla lo más posible, la vida se trata de eso, pero hay cierta dualidad entre el cuerpo y el alma. El cuerpo es terrenal, quiere placeres, y no es porque sea malo. Esa es la función del cuerpo. El cuerpo quiere recibir, necesita comer, necesita hacer sus necesidades, necesita dormir, y además desea todo tipo de placeres, más materiales, más mundanos. El alma, sin embargo, ¿qué es lo que desea? Desea crecer, desea elevarse, desea desarrollarse, refinarse. Entonces, en este mundo, lo que se cree es que se juntan estas dos partes y lo que, para el judaísmo, lo que la persona tiene que hacer, y el judaísmo propone que sea a través de las mitzvot, de las mitzvahs, que son los preceptos y cierto estilo de vida, pero bueno, lo que propone es que cada vez esta dualidad sea menos alejada, menos dual.
y que uno se vaya haciendo una persona más unificada. No sé si ustedes conocen gente que dices, es muy congruente, está como ya muy alineada en ciertas cosas. No siempre es así, y todos pasamos por momentos en que nos sentimos más alineados o menos, pero un tzadik significa una persona justa, una persona recta, una persona que ha logrado cierto refinamiento bastante elevado de su persona. Un tzadik, ¿quién es un tzadik? El que ya se hizo, o el que está logrando, o cada vez es más, ejad. Ejad es uno, más unificado, que está, su espíritu y su cuerpo están más enfocados hacia el mismo objetivo y no se está peleando constantemente. Estas personas que dicen, es congruente, está tranquilo, sus actos, sus palabras y sus pensamientos tienen coherencia, no está todo el tiempo peleándose dentro de sí mismo. ¿Ok? Y les voy a poner aquí la palabra ejad, que es muy importante. Ok. Entonces, la resurrección de los muertos, lo que representa, ok, ejad significa uno. ¿Ok? Ejad es uno. Y lo que quiere decir esto es que el ser humano puede llegar, y es lo que se busca, a unificarse cada vez más y a quitar esta constante riña que hay, por así decir, entre el cuerpo y el alma, entre los intereses de uno y otro. ¿Qué quiero hacer? Quiero que la materia, como lo vimos, de lo de la Maguen David, ¿ok? Quiero que el cuerpo, que está representado por esta parte de abajo, que es más ancha, por así decir, y el alma, que está representada, se unifiquen en una sola estructura. ¿Cómo es esto? Que el alma tenga la capacidad de elevar la materia y que la materia baje la espiritualidad del mundo. Y de esa manera se haga una unificación entre cuerpo y alma. Entonces, al fin de cuentas, ¿qué es lo que se cree? Dice, pues si toda la vida en este mundo, Dios nos da 80, 90, 100 años. Y uno está tratando de hacer esto, pero al final es esta tensión constante entre ambas fuerzas, porque cada uno busca algo distinto, ¿no? Alguien te hace algo y viene el ego. Pero hay otra parte que dice, bueno, ya, haz la paz y ya, pero está bien, somos seres humanos y ahí está la prueba, en ir decidiendo, ir escalando niveles en los que estamos personas más trabajadas. Entonces, lo que dice aquí es que durante toda la vida estamos en esta piña, en esta contradicción, por así decirlo. Dice, va a haber un día, ya se murió la persona, se murió el cuerpo, ya no está. Se separó el alma del cuerpo, pero va a haber un día, que es la resurrección de los muertos, que es uno de los 13 principios de la fe, va a haber un día en donde vamos a experimentar esta unificación. ¿Cómo va a ser? Cuando ya la verdad, por así decir, esté más abierta, esté más se haya expresado, manifestado, esté más manifestada la verdad, entonces el cuerpo va a resucitar, el alma va a regresar y va a ser un momento en que van a poder convivir en perfecta armonía. Y no se van a pelear, sino que se van a complementar en su perfección más última. Por eso se cree la resurrección de los muertos. Porque es como algo que dices, es justo. Aquí estoy todo el tiempo en pelea una parte con la otra, pero va a haber un momento en que Dios va a permitir, porque puedes decir, bueno, pero el cuerpo ya no importa cuando venga el Mesías, cuando se manifieste la verdad, importa el cuerpo, porque el cuerpo también fue un vehículo de este mundo. Entonces, por eso es tan importante que haya por lo menos un momento en la historia en donde se junten cuerpo y alma y logren el objetivo en su más perfecta armonía, que es hacerse uno, hacerse ejad. ¿Ok? Entonces, a partir de esto, les voy a repetir, no hay una idea muy clara cómo es el paraíso, cómo es, y al final van a ser explicaciones que van a dar. El de la Kabbalah lo van a decir con cierto lenguaje. Yo que soy más de la parte humanista, que me gusta más el desarrollo humano y creo que todo está hecho para ser mejores personas, yo te puedo dar una explicación que he escuchado de muchos rabinos que tienen esta línea, que dice, ¿qué es el cielo y el infierno? Dice, es la manifestación de lo que tú hiciste en este mundo. O sea, y eso es lo que cree Maimónides, este gran filósofo. Él dice, ¿cuál va a ser tu mundo venidero?
va a ser lo que tú hayas logrado en tu parte intelectual, en tu parte más intelectual, que significa de comprensión del mundo, Da'at, se le llama en hebreo, de comprensión del mundo, eso es lo que se va a manifestar en tu eternidad. Entonces, no es que entonces tú llegaste y 4 palomitas, 5 taches, igual a -1, entonces te vas al lado izquierdo. Porque entonces sería muy infantil. Y a veces son imágenes que nos quedamos de cuando nos dijeron a los 7 años, o 10 o 15. Pero hay que replantear. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que dice el judaísmo es que cuando llegues al cielo, nunca jamás te van a decir, Raquel, ¿por qué no fuiste como Zafira? ¿Por qué no llegaste a tener la capacidad de Zafira que tuvo en tal? ¿O no fuiste tan generosa como Cristina? No va a ser así, sino que van a decir, Raquel, ¿por qué no fuiste la mejor versión de Raquel? Y vas a ver, y la verdadera vergüenza que vas a tener, va a ser contigo mismo, de la confrontación de decir, yo tenía un potencial de ser esta Raquel, y me quedé en esta Raquel, porque tenía la posibilidad. Dios no te va a pedir que seas un Raquel que no puede ser, o que seas otro ser humano que no eres. Nunca te va a comparar con alguien más. Esa es la diferencia, por ejemplo, entre la cultura griega y la cultura judía, y por eso el judaísmo tiene tanto problema con Grecia. Aunque aprecia mucho a Grecia en cierto sentido y toda su filosofía y tal, hay una festividad que es Hanukkah, en donde nosotros nos separamos de Grecia, porque Grecia es la competencia constante. La competencia, pero con los demás. El cuerpo, eran muy de cuerpo, muy de cuál es tu físico, estética, que tiene su valor y tiene su belleza, por supuesto. Pero las Olimpiadas, y si tú piensas las Olimpiadas, son justas entre comillas, porque uno tiene las piernas de este tamaño y nació en África y corre desde que tiene 2 años. Y el otro, o sea, es justo, pero a cierta medida, porque también tiene ciertas limitaciones, etcétera. Tienes unas limitaciones, tienes cierto cuerpo, y tú lo puedes como ver. Michael Phelps, ¿no? Que ganó todas las competencias de nado porque tiene unos brazos de... Exacto. Largos. Sí. Ahora, que también sí, Maradona Elástico. es una cosa de ese tamañito y era lo máximo del fútbol. Sí, también tiene que ver con esfuerzo, disciplina y todas estas cosas. La mano de Dios. Sí. Increíble que se haya atrevido a decir eso, ¿no? Sí. Además dijo que había ido al hotel y me dijo que Argentina fuera campeón y yo Ay, Sí, sí lo dijo. dijo que fue al hotel. Sí. Bueno, y ahorita está aquí, ¿no? En Pachuca. Haciendo no sé qué. No sé qué está haciendo, pero vaya. Bueno, pero el punto es que, a fin de cuentas, el judaísmo lo que cree es que la competencia es contra ti mismo. Que tú tienes una capacidad, tú tienes una versión ideal de ti. Y el mundo, la vida, el tiempo que tenemos aquí es para alcanzarla lo mayor posible. ¿Cómo? Cada quien nos dará sus herramientas. El judaísmo da ciertas herramientas. Hay otras filosofías que dan otras, que dicen por medio de posturas de yoga, porque logran una conexión, y también hay gente que ahí se encuentra y que crece a partir de eso. Van a decir de verdad elegir, ¿no? Entonces, aquí nada más para terminar con esto y ya pasar al ritual tal cual, lo que les quiero decir es que en el judaísmo es una competencia contigo mismo, y hay una versión que dice eso, que cuando tú llegues al cielo, por decir así, va a haber una confrontación, pero es una confrontación propia también. ¿Qué hice? ¿Hasta dónde? ¿Usé mi tiempo? ¿No lo usé? ¿Llegué a ser la mejor versión de mí mismo o fui mediocre en mi trabajo personal? No quiere decir que todo el mundo vamos a estar súper felices. Hay áreas donde nos desarrollamos más, menos, y así es la vida. Sin embargo, ese pensamiento te obliga un poco más a trabajar en este mundo desde el amor, desde el esfuerzo, desde el compromiso contigo mismo, con una disciplina, y sobre todo desde el amor, como les digo. Pero estas ideas de que el infierno, y entonces te vas a quemar, y entonces te vas a ir a la izquierda y te vas a ir a la derecha, que se la metes a los niños de chiquitos, y ya están tomados de por vida, y hay adultos que se quedan con esas creencias. Y hasta que no eliminas esas creencias, entonces no puedes también madurar mentalmente. Entonces, al fin de cuentas, el judaísmo no tiene nada claro en sus escritos, pero en el Talmud, que es toda esta tradición oral, hay muchas propuestas de cómo es la vida después de la muerte. En general, sí se cree que hay una vida después de la muerte, porque dice, si no, esta vida no tendría sentido.
¿Por qué? Voy a decirlo después de que Ivonne creo que va a preguntar algo. Yo iba a preguntar, como que esto que estás diciendo sí está pasando, mira. Yo tengo una nieta de 10 años y ella fue a un convivio, no sé qué, la invitaron a algo. Ok. Entonces, llega y me dice, ¿qué crees? Le digo, ¿qué pasó? Dice, ¿tú crees que me están diciendo que porque yo no creo en los santos, me dijo? Yo no creo en los santos, me voy a ir al infierno. Y se me queda viendo así, dice, ¿pero qué es el infierno, Y le digo, ¿qué te dijeron a ti? Dice, pues me dijeron que era que Hasatán, dice, pero yo les dije, ¿cómo Hasatán va a dar permiso que a una niña como yo, cómo el creador va a dar permiso a Hasatán de que una niña como yo se vaya a donde él vive? O sea, no, nada más porque yo no creo en las estatuas. Y le digo, ¿y entonces qué pasó? Dice, pues nada, me sacaron de la fiesta. Digo, mira, no te preocupes, o sea, no pasa nada. Son creencias. Claro. Dice, pero ¿cómo está eso? ¿Cómo es que, por qué me voy a quemar? Digo, no te vas a quemar, o sea, tranquila, no te vas a quemar. Sí. Estaba muy afligida, ¿sabes? Y eso que nunca lo había escuchado. Y es una niña, pero ¿sabes qué es impresionante? Porque yo luego veo los programas, así, ya sabes que te tocan los programas de que sube alguien y empieza a predicar así. Luego no sé por qué me clavan en esos programas, pero como que me gusta porque digo, es increíble lo que hace un humano sobre otros humanos, lo que es la mente. Y ya deja un niño que es, bueno, todavía es inocente, adultos que están escuchando estas ideas y te voy a sacar al diablo y ahí los ves temblando en el piso y es increíble lo que hace una creencia en una persona. Por eso yo creo que eso es, digo, es otro tema, pero es el mismo tema. Uno tiene que elegir las creencias que tiene y también traicionar las creencias que no. A veces uno no traiciona porque me enseñó mi mamá que Dios era de esta forma, o que el mundo era de esta, o que el cielo representa esto. Y tú estás traicionando toda una tradición, un discurso de años, de familia, pero uno tiene que elegir qué le hace bien a tu propia vida. Y también tienes que elegir qué le vas a dar a las próximas generaciones. ¿Vas a pasar los miedos, vas a pasar las limitaciones, o vas a expandir, vas a pasar libertad, vas a pasar... No quiere decir que todo tenga que ser amor y paz. Hay ideas profundas y hay límites en la vida, etcétera, pero uno tiene que analizar y decidir cuáles son las que quiere para su vida. Porque es increíble que de repente conoces a gente de 60 años, 50 o lo que sea, de verdad con ideas que escucharon en la iglesia o donde fuera cuando tenían 8. Porque yo te digo, mi esposo, por ejemplo, estudia en una yeshiva, que son estos centros de estudio religiosos, y tiene ideas hoy en día que él dice, estoy muy enojado porque digo, ¿cómo me pudieron meter esas ideas? Y aunque trata de ir en contra de ellas, pues son ideas, las ideas son ideas. Si le y cuesta es trabajo fuerte. superar. Exacto, y hoy las ve y dice, lógicamente y tal, pero que ni me hacen bien ni nada, pero me las inculcaron tan fuerte que lo que aprendes de chico es difícil, pero ese es el trabajo de la vida, replantear qué sí, qué no, qué viene, qué tal, y más cuando eres padre, cuando eres educador, cuando eres una persona que influye sobre los demás. Tú, por ejemplo, Cris, que trabajas con gente, ¿no? Pues soy maestra de primaria, exactamente, tú también estás con niños, ideas en general, de ellos mismos, de la vida, del mundo, de todo. Y es que, mira, hay gente influyente Ajá. que se atreve a hablar y decir cosas. Estaba viendo en el noticiero, que yo no vi la entrevista, pero estaba diciendo un comentarista que el Papa acaba de dar una entrevista a Valentina Larraqui, que es la vocera, es la oficial del Vaticano, que estaba diciendo que en México estamos tan mal porque el diablo está con nosotros. ¿Por qué está con nosotros? Porque no respetamos a la Virgen de Guadalupe. Dije, bueno, para eso prendí la televisión. Sí, da coraje, pero dices, oye, ¿cómo? Y en el caso de Ivonne, era una nietecita, una niña. sí. Pero este señor... Bueno, se contradice porque en otra ocasión declaró que la Virgen totalmente, lo cual la historia lo sustenta, no existió jamás. Y él ya dijo que no existió, que la que existió se llamó María, no Guadalupe, que no apareció, sino fue todo.
lo que dice un libro que ya ni existe porque lo quitaron, lo de el diseño de la yate y todo eso, ¿no? De la aparición y el dibujo de la Virgen, que incluso era con rasgos hispanos. Al final es manipulación por medio de la Así información es. y porque el miedo mueve a la gente y esto y a todos nos mueve el miedo. Y el otro día estaba leyendo también cómo hay que tener mucho cuidado porque es muy fácil decirle al niño vete a dormir o va a llegar el coco. Y se lo dice uno, porque ya a uno se lo dijeron también. Porque es muy fácil, el niño con el miedo ya mejor no va a dormir. Si le explicas que tienes que despertar temprano, mañana te cuesta más trabajo, es más. Entonces, va a venir el coco en la noche si no te vas a dormir ahorita. Entonces, no te estás dando cuenta que le estás plantando semillas en su cabeza que van a brotar en algún momento, ¿no? Entonces, lo que uno debe hacer es siempre cuestionar de dónde viene, hacia dónde. El judaísmo no tiene miedo de las preguntas, al contrario, invita a preguntar, y eso es lo que yo les he enseñado con los libros y todo. Una pregunta que sale otra pregunta, de dónde dice referencias. Obviamente hay también corrientes que no preguntes, no digas, es pecado, porque quiere decir que dudas, y si dudas, entonces ya no eres elegido por Dios. Al final, la duda te va a llevar a la certeza, no hay otra forma. Ahorita, por ejemplo, que mencionaban algo de lo de la televisión, yo ya estaba viendo o antier, no sé, que fue esta semana, ok, Obrador dijo una tontería, también la dijo, no pasa nada que la haya dicho. Raro. Está bien, 10 mil millones de años, o no sé qué, y en México había universidad, no te queden nada. Ok, ya lo dijo. ¿Sabes qué me impresionó más? En Facebook se hacen memes. 1000 memes muy buenos, entonces él cree que entre la era de los dinosaurios y de la Big Bang, o no sé qué, ahí fue donde se hizo la primera universidad en México, así. Memes muy buenos, pero lo que me impresiona es que hay discusiones entre la gente. Yo sí creo, ya sabes, los pro AMLO contra AMLO. Y había unos pro AMLO, sí, ya se demostró que en el siglo menos no sé cuál, hace de 7 millones de años, sí, había una computadora, pero que nos están ocultando la verdad, y por fin tenemos a alguien que sí nos dice la verdad, de la ciencia, unas cosas que no tienen nada que ver, pero lo impresionante es cómo cuando quieres justificar y cuando quieres creer en algo o en alguien, vas a hacer lo que sea y vas a decir cualquier tontería y vas a darle la vuelta con tal de mantener y de no traicionar lo que alguna vez elegiste, cuando sería mucho más decir, mira, yo sigo a este señor, pero acaba de ser una estupidez. Se debería de informar, esta área no la tiene nada bien desarrollada y ya está. Y le das más credibilidad porque es un ser humano con lo bueno, con lo malo y ya. Sí. Pero eso lo refleja en cómo somos nosotros también. Tienes una idea y vas a hacer todo en tu cabeza para justificar que así es. Y a mí me dijo el porque tu mamá te lo dijo, porque no quieres traicionar, porque eres parte de una comunidad, porque perteneces a cierta línea religiosa, corriente o comunidad. Entonces, es importante siempre replantearse las cosas, no hay otra forma de crecer, punto. Bueno, nada, les voy a decir esto y empezamos con los rituales tal cual. ¿Por qué es lógico para el judaísmo que haya una vida después de la muerte? Porque esta vida no tiene la lógica, ¿ok? Y no tiene no es justa, no tiene la justicia que debería de tener. Eso es verdad. Uno no sabe, hay veces que haces mucho y te toca poco, hay gente que se esfuerza mucho y no le va muy bien, hay gente que se esfuerza poco, naciste en una familia porque no naciste en otra, en una posición económica, en un país, adentro de una línea religiosa o no. Entonces, estamos sujetos a muchas cosas que no dependen de nosotros. Entonces, muchas veces no es justo, por así decir. Pero no nada más es la parte justa, uno no sabe los actos cuánto valen. ¿Quién sabe? O sea, uno puede decir este es bueno y este es malo. ¿Quién sabe quién es, de dónde viene, cuál es su historia? No tenemos idea. Por ejemplo, daba el ejemplo, el rabino Ariel Kaufman decía, tú llegas en la calle y le das 20 pesos a una persona. Esa persona, tú crees que le diste 20 pesos, pero a lo mejor porque ese le dijiste me voy a dar buena onda y le diste 20 pesos. A lo mejor tu acto de generosidad de ese día de 20, que siempre todo el mundo le da 2 pesos y tal, a lo mejor él siempre llega a su casa y se pelea con la esposa y la esposa le pega al niño porque están enojadísimos, entonces ya hay una violencia, un ambiente de violencia en la casa. Dice, ¿qué pasa con tus 20 pesos? Dice, a lo mejor ese día llega, él más tranquilo porque pudo traer
la esposa dice, por fin traes algo a la casa. Hay armonía, esa noche se duermen más contentos, el niño se va a dormir, se para temprano, lo mandan a la escuela en vez de dejarlo ahí. Es un decir, ¿hasta dónde llegaron los 20 pesos? ¿Cuánto valen los 20 pesos? No sabes cuánto valen los 20 pesos. No valen 20.00. ¿Quién sabe cuánto valen los 20 pesos? Lo mismo que una palabra hiriente. Que haga una discusión y ya. ¿Tú qué sabes dónde le tocó? ¿Qué desencadenó? Se puso de mal humor, se salió y entonces maltrató a alguien más y esa otra persona pues, también ya se metió en él. ¿Quién sabe lo que valen los actos? Entonces tiene que haber un mundo donde se manifieste el valor real de las acciones, de la realidad de lo que hacemos en este plano. Entonces dice, no puede ser que se acabe, no puede ser que vivas 120 años, el judaísmo siempre se usa 120, como que cumplas hasta 120 años. Así es el deseo. Entonces, hasta que uno, así decimos, ¿no? Cuando después de 120 años uno ya abandona esta vida, entonces se va a manifestar la verdad de nuestros actos, de nuestras intenciones. Por ejemplo, hay algo que dice, que creo que lo vimos en la otra clase, pero vamos a hacer la pregunta. ¿Quién sabe las motivaciones de un ser humano? ¿Quién conoce el corazón del ser humano? Uno mismo, y Dios, y a veces uno mismo, a veces ni sabes desde dónde estás actuando. Dice, por ejemplo, hay personas que van a donar, ¿no? En el judaísmo hay mucho de eso, en la comunidad judía, se donan, voy a donar una mikve, voy a donar una escuela, voy a donar, muchos nos mantenemos por donativos. Hay gente que dice, yo lo dono, pero quiero que le pongas al edificio una plata de este tamaño que diga en honor de la familia Pérez. O que diga en recuerdo y para que se enaltezca el alma de mi madre, tal. Hay gente que dice, yo no quiero que digas nada. ¿Quién de los dos, su acto, es más valioso, más profundo, más real? Los dos. Es que quién sabe. Uno puede decir, pues el anónimo, porque el que puso la placa más humilde. ¿Quién sabe? Porque a lo mejor el que no dijo nada, el anónimo, no dijo nada para que digan que no dijo nada. Porque alguien se enteró igual. Sí, claro. A lo mejor el que lo puso dijo, bueno, es de verdad para enaltecer el alma de mi mamá. O quiero que esté mi nombre ahí porque eso va a hacer que mis hijos tengan una referencia de lo que es la bondad. Pero lo que hay adentro del ser humano, nadie nunca jamás lo va a saber. Nunca jamás. Uno se va a morir con su verdad, como decía el doctor Sabán. Uno se va a morir con su verdad. Soy tu fan. Gracias. Entonces, lo que dice es, después de la muerte, ahí sí se va a manifestar la realidad, la profundidad, la pureza de los actos, de los pensamientos humanos. Y hay una muy bonita oración que se dice en Shabbat, que dice, y siempre rezamos, como todas las semanas se reza lo mismo, todos los días se reza lo mismo 3 veces al día. Es como un mantra, casi casi. Y el sábado se reza, o sea, en Shabbat, dices, Taer libenu y obreja behemet, que significa, purifica nuestro corazón para servirte con verdad. Uno le pide a Dios, purifica mi corazón para servirte con verdad. Dice, si tú por lo menos deseas que tus actos vengan de un lugar puro, por lo menos desearlo y pedirlo, ya quiere decir que tienes una intención de que tengas un refinamiento también en tus deseos, también en tus actos. Entonces, por eso sí se cree en una vida después de la muerte, sin embargo no es algo que esté muy claro cómo, dónde, cuándo, etc. Ahora, vamos a entrar en todo lo que tiene que ver con los rituales de la muerte. ¿Ok? ¿Tienen? Sí, bien. Sí, gracias. Bueno, entonces, cuando una persona judía muere, lo primero que se hace, ¿ok? No sé cómo son otras religiones, conozco muy poco, pero cuando una persona judía muere, en el momento se le deben de cerrar los ojos. En ese momento se le van a cerrar los ojos, ¿ok? Y se va a cubrir su cuerpo. En ese momento la familia se puede despedir, puede ver por última vez, el rostro se puede tocar, ¿ok? Pero como se van a desencadenar ciertas cosas y rituales, entonces hay tiempo para todo. Entonces, se le va a cerrar los ojos. Si la persona estaba consciente, porque hay personas que saben que van a morir, ¿no? Porque todavía están despiertas o están en sus últimas, pero
no fue algo repentino, por así decir. Entonces viene un rabino que acompaña, o una persona de la familia, viene alguien que va a acompañar, y le va a decir, le va a recitar el Shema Israel, que es la declaración de que Dios es uno y único, que es la premisa del judaísmo. El Shema Israel se va a decir también cuando nace un bebé, también en el Bar Mitzvah, también, o sea, está constantemente presente porque es la declaración de la unicidad. Entonces, antes de que se vaya esta persona, él lo va a tratar de decir, si puede articularlo. Si no, va a haber alguien que lo va a decir por él, en el momento en que le cierra los ojos, para que esta sea la última frase con la que se vaya de este mundo. ¿Ok? Entonces, va a cubrirse el cuerpo de la persona y se van a recitar salmos en su presencia. ¿Qué quiere decir? Que no lo vas a dejar solo ni un minuto. Desde ese momento no se puede quedar el cuerpo solo hasta el momento del entierro. Hay personas que están capacitadas para esto. Puede ser un familiar y tal, pero dentro del judaísmo existe algo que es una organización, en todo el mundo hay, que se llama Hebra Kadishah. Y es como compañía sagrada. Más o menos eso significa. ¿Y qué quiere decir? ¿Quiénes son estas personas? Son voluntarios, que les llaman Hebra Kadishah. ¿Okay? Son voluntarios que se juntan, ¿okay? Es un grupo y lo que van a hacer es que se van a encargar de todo lo que tiene que ver con los muertos. Hebra Kadishah. Kadishah, acuérdense que Kodesh significa santo. Entonces, esta compañía santa, ¿qué van a hacer? Van a acompañar al muerto y van a hacer todo lo que el muerto necesite. Para ser parte de la Hebra Kadishah, uno tiene que tener cierto grado de religiosidad y todo, como lo hemos visto también, por ejemplo, los testigos de la boda. Y estas personas son voluntarias y se van a encargar de acompañar al cuerpo y se van a encargar, además, de lavar al cuerpo, de prepararlo para poder entregarlo a la tierra, para que regrese a la tierra de la manera óptima que lo pide el judaísmo. ¿Ok? Entonces, la Hebra son voluntarios. Y yo les quiero decir que no cualquiera entra a la Hebra. O sea, en México, por ejemplo, yo tengo amigos que están ahí y de repente estamos juntos y les hablan, hola, hubo un fallecido, puedes venir, y van y lo limpian, lo bañan, se bañan 5 veces por la parte de arriba y 2 veces por la parte de atrás, sumando 7, que hemos visto que el 7 es muy significativo, ¿no? Entonces, se va a bañar, se va a lavar, se le va a cortar las uñas, se va a dejar de cierta forma que regrese lo más limpio posible. Si tiene una herida, se va a limpiar la herida. 5 y 2, dijiste 5 y 2. Se va a limpiar la herida, se van a limpiar los orificios del cuerpo, se va a hacer de una manera, no se puede hablar, porque dices, no puedes hacer algo que él ya no puede hacer, porque lo estás avergonzando. Acaba de perder facultades de vida, entonces tú tienes que hacerlo lo más respetuoso posible. No se puede hablar. A las mujeres las bañan las mujeres, a los hombres los bañan los hombres. Y es un trabajo muy, muy respetado, porque dicen, es el único favor que nunca te lo van a poder regresar. Siempre tú le haces un favor a alguien y dices, bueno, a lo mejor algún día y a él le toca ayudarme a mí. Pero esto le estás haciendo un favor a alguien que ya no tiene ninguna facultad. Es lo más desinteresado, por así decir, posible. Entonces, se lavan el cuerpo, tal. ¿Por qué es importante decirles que existe la Hebra Kadishah? Porque cuando una persona en la comunidad muere, luego se le abra a la Hebra. Porque ellos se van a encargar de qué? De acompañar al muerto para que no se quede solo. Porque ¿qué pasa? También la familia tiene que ir a descansar, a lo mejor tienen 4 días en la hospital. Porque se cree que hay que acompañar al cuerpo durante todo ese tiempo porque está como muy vulnerable. Como acaba de salir el alma, es un cuerpo como muy vulnerable, se siente todavía se siente, ¿ves? O sea, no es realmente que ya no siente, pero es un cuerpo que está como muy desprotegido. Entonces tiene que estar todo el tiempo una persona también velándolo, porque también es una forma de darle un respeto, aunque no era lo más importante en la vida humana, porque es increíble. Ustedes saben que pesa más un cuerpo muerto que un cuerpo con vida. ¿Por qué? Porque el alma da ligereza, es lo que da vida, es lo que...
un cuerpo muerto como que pierde toda su esencia para lo que fue creado, que es ¿Verdad que vivo. pesa más? Sí, o sea, Sí. es un hecho que dicen que pesa Eso más. dicen, sí, pero a mí mi corazón no pasa. ¿No? Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que entonces hay que, aunque era un envoltorio, por ejemplo, en el judaísmo, ¿no? Comparándolo con un Sefer Torah, que es lo más sagrado que es el rollo de la Torah, siempre estuvo en un Arona Codex, ¿no? Que es como un closet o una bonita... Un nicho como muy lindo y tal. Sí, no está ahorita el Sefer Torah, igual tiene cierta santidad, entre comillas, porque fue lo que lo cubrió durante mucho tiempo. Realmente lo sagrado ahí era el mensaje que estaba escrito, pero lo que lo cubrió, los utensilios que se utilizan para ciertos preceptos, etcétera, tienen una fuerza. Imagínate el cuerpo, y no importa si ya está muy grande o si tuvo un accidente o lo que sea, tiene un valor importante dentro del judaísmo. Entonces, se vela el cuerpo, no se puede quedar ni un minuto solo, y lo que se hace es que se recitan salmos. Por ejemplo, mi abuelo murió de un golpe, se cayó, se pegó en la cabeza, estuvo 3 días, como que entre que sí que no, y de repente creo que al primer día, creo que a algunas horas, le dio un infarto cerebral, ya, no tenía más actividad. Aquí les quiero decir, dentro del judaísmo no se puede la eutanasia, no se permite. No se puede decir, bueno, entonces con este cuate porque ya no tiene vida. O no tiene posibilidades. Pero sí se puede, y cada caso es particular, sí se puede no alargar una vida que un infarto cerebral ya no tiene conexión, o sea, ya no tiene posibilidades. Entonces, por ejemplo, mi mamá, sus hermanos le hablaron a un marino, ¿qué se puede hacer en estos casos? Y dijo, lo que pueden hacer es no alargar conectándolo a 800,000 cosas, pero tampoco se puede ponerle una inyección para que deje de vivir. O sea, puedes nada más no alargar una vida, pero eso es en un caso, cada caso es particular, y por eso hay autoridades competentes para decidir qué se puede hacer. Bueno, después, por ejemplo, mi abuelo murió, entonces vas, lo puedes ver, lo puedes tocar, te despides de la persona, pero tú le hablas a la jebra y vienen. La jebra no puede venir antes de que haya muerto la persona, aunque esté inconsciente. Porque es una falta de respeto decir, estás pero no estás. La jebra representa que ya no está, porque ya van a hacer todos los rituales funerarios. Entonces solamente pueden venir cuando dio el último aliento de vida, dicen, ahora sí que pasen, no. Después hablar antes para que se preparen, y ellos van en la noche, en la madrugada, es un trabajo impresionante. ¿Por qué les dicen que no es fácil entrar? Porque hay mucha gente que lo quiere hacer. Hay gente que está en lista de espera. Y les enseñan cómo se lava un cuerpo. ¿Y cuántas personas son? Creo que es entre varios, como 2 o 3 para un cuerpo. No pueden hablar, tiene que ser muy respetuoso, obviamente, todo el ritual. Entonces, lo que se hace es que desde que cuando murió mi abuelo, por ejemplo, que pasó muy bien, entramos todos y se recitan salmos. Se recitan salmos, entonces uno dice uno dice el otro, tal. Y una persona de la jebra, cuando la familia se va a descansar o algo, hay diferentes situaciones, se queda en la jebra y está recitando salmos todo el tiempo. ¿Hay algún salmo en específico para esto? No que yo sepa, seguramente alguien dirá que hay alguno más propicio y tal, no sé bien cuál, ¿verdad? Hay gente que también dice, por ejemplo, los que empiezan con sus vocales, con su primera letra del nombre, sí, hay todo tipo de combinaciones, pero la idea es acompañarlo con oración, sí, los salmos son uno de los que se acompañan. ¿Cómo se cree esto? ¿Cuándo asciende el alma? ¿Cuándo ya murió? ¿Cuándo baja al sepulcro? Va ascendiendo, y por eso ahorita vamos a ver cómo hay diferentes etapas dentro del grupo judío, porque son las etapas en las que el alma se va desprendiendo y se tarda hasta un año en desprenderse al 100%. Y también se tarda en un año la persona en asimilar y en recuperar y en curar la herida. No es así, pero sin embargo, lo que cree el judaísmo no es que te tardas un año fregadísimo, sino que tiene etapas. La primera etapa es de una semana, la segunda etapa es de un mes y la tercera etapa es de 11 meses o un año. Bueno, a ver, por ejemplo, cuando se recita todo el Kadish, por decir, dicen a los papás, a los hermanos, a la pareja, dice que es un mes.
Y cuando es a los padres, dicen que es 1 año. Exacto, cada uno, ahorita vamos a llegar a eso, pero cada uno tiene cierto luto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el esposo no se queda de luto 1 año, o la esposa, porque le da posibilidad de que dicen, ya, veas tu vida, no vas a estar tampoco tanto tiempo tan fregado. Los hermanos tienen que cubrir 1 año, los hijos también. O sea, hay ciertas, que ahorita lo vamos a ver, ciertas como relaciones que van a tener otro tipo de luto. Pero en general se va a dividir en 3, en 1 semana, en 1 mes y en 1 año, u 11 meses, según la tradición, pero así es. Entonces, por respeto nunca se debe dejar solo al cuerpo hasta el momento del entierro. ¿Ok? Y los que acompañan al muerto se les llama shomrim, que significa guardián. Ellos no deben de comer, no pueden tomar y no pueden hacer nada que el muerto ya no puede hacer. Como les digo, no pueden echar la chorcha, echarse una torta, porque el muerto acaba de dejar este mundo y estas facultades, y tú tienes que mostrar un respeto frente. Entonces, los guardianes, literal, es una compañía, nada más. Cuando se ve el fallecimiento en un hospital es complicado que entren personas extrañas. En el caso de los que ellos tienen algún lugar donde ¿En qué puedan sentido? entrar ¿Qué entren aquí? a rescatar el cuerpo. Por ejemplo, mi abuelo falleció y tuvo que estar todavía un tiempo ahí. Y Pues tienen en el hospital ahí en la parte de su pequeña morgue del hospital. Hasta que te entregan el la cuerpo. rosa y todo. Aquí yo he tenido solamente la experiencia de salir con mi abuelito, y les voy a decir también, como son cuestiones religiosas, por ejemplo, en el judaísmo, entre más rápido se entierra el cuerpo, es más importante. No se vela el cuerpo, no se deja 2 días, 3 días, nada. Dice, lo más importante es que regrese a la tierra, ¿no? Pero de noche no se pueden enterrar. Si murió de noche, se hará en la primera hora de la mañana. Pero si fue en la mañana, se hará en la tarde. Entonces, se trata de acelerar el proceso porque el cuerpo no debe de estar fuera de la tierra cuando ya no tiene vida. Esa es como una de las creencias. Entonces, falta la pregunta porque pues se queda un rato en los hospitales. Pero como digo, obviamente hay todo lo legal, que no es cualquier cosa, un muerto, cómo murió, quién, tiene que firmar, doctores que avalen la muerte, tiene toda la parte legal, pero también por ser una cuestión religiosa, seguramente se tienen ciertos concesiones que se hacen porque es parte de un ritual religioso. Lo mismo, a lo mejor que con los chamulas en Chiapas, tienen otras leyes para ellos, porque ellos tienen otras creencias. Entonces, en el judaísmo pueden pasar estos señores, pero se registran, o sea, todo se hace bien, no es que se hace por aquí, tiene que hacerse bien, no se puede sacar un cuerpo así nada más. Entonces, vienen y están con la familia, y la familia se puede ir a descansar o algo así, y ellos son los que se van a encargar del cuerpo. ¿Qué van a hacer con el cuerpo? Se lo van a llevar a un lugar donde va a estar ahí el cuerpo, lo van a estar acompañando, y se va a hacer el lavado, como les digo, en silencio, lo van a hacer las personas voluntarias, tal. Bueno, entonces, el cuerpo es lavado en señal de purificación. Hemos visto la importancia de la purificación, ¿no? Antes de la boda, tal, la migre. Entonces, aquí el agua representa purificación, van a lavar el cuerpo, ¿ok? Si el fallecido es hombre, va a ser hecho por hombres, y si el fallecido es mujer, va a ser hecho por mujeres. Nunca se puede poner un fallecido boca abajo. Entonces se lava de lado, se va a respetar también el cuerpo, aunque ya no tenga vida. Luego se va a poner una manta encima del cuerpo. No, en el judaísmo no se puede ir el cuerpo más que con una manta. No se puede ir con nada, con un calcetín, con un calzón, nada. Se va a ir nada más con una manta que puede ser de lino o de algodón. Algo que se deshaga, que se pueda deshacer en la tierra. ¿Ok? Desintegrar. Entonces no hay incineraciones. No hay inseminaciones, o sea, está muy pegada la inseminación, no pegada, pero no se acostumbra para nada la inseminación porque tiene que regresar a la tierra. Polvo eres y al polvo regresar, tiene que regresar a la tierra. Por lo tanto, dice que el alma sufre al ver su cuerpo incendiado. Sí, o sea, porque no reconoce, necesita también este desprendimiento. Por lo mismo, no se debe
no se debe sepultar en una caja de metal. Exacto. Tiene que ser en una caja que sea no se entierra con caja. Entre más esté el cuerpo en contacto con la tierra y regrese a la tierra, es mejor. No debe de ponerse en una de metal que nunca se va a desintegrar. Entonces, y si se tiene que hacer con una caja, porque las leyes del país así lo dicen, entonces es con unos hoyos, donde puedan pasar los gusanos, literal, donde se pueda integrar a la tierra. Exacto, Sí. para que se pueda salir todo el asunto. Entonces, se va a cubrir a esta persona con un manto blanco. No se puede vestir, peinar, poner sus lentes, poner nada. Se va a ir, ¿por qué? Porque antes sí se acostumbraba, o sea, y muchas culturas lo hacen, se van, es más, hay rateros de tumbas porque se iban con todos sus bienes. O qué tal la tumba de Tutankamón, o sea, es una de los lugares con más joyas que se encontraron de aquel entonces y tal, porque acuérdense que se enterraban con todos sus bienes. En el judaísmo, no importa quién seas, cuánto tengas, nada, todas las personas se tienen que ir con la misma mano. Es también un mensaje de que no importa cuánto hayas tenido en este mundo, cuánto nada, tú te vas a ir siendo quien eres. Tú te vas a ir con lo que creaste, con lo que hiciste. Hay una historia, es un cuentito, que dice que un patán le dijo a sus hijos, quiero que cuando me entierren, cuando me muera, lean estas dos cartas. Entonces, una carta, es un cuentito tal cual. Deja una carta y otra carta, y dice, van a leer esta primera carta el día que me muera, y esta segunda carta la van a leer después de un mes. Ok. Se muere la persona, era una persona muy rica, tal, y abren el judío, ¿no? Entonces, abren la carta primera y dicen, quiero que me entierren con mi calcetín naranja. Dicen, pero ¿cómo con tu calcetín naranja? Qué raro. En el judaísmo hay algo que cuando un difunto pide algo, uno tiene que tratar de cumplirlo, con su última voluntad, siempre y cuando no te pongas en una griega, un apuro, pero ok, y entonces el calcetín y no sé qué, pero no se pueden trabajar con calcetín. Y él era muy rico, la familia era muy rica. Pero como mi papá se lo pidió esto, no se va a ir, por favor, empezaron a hablar con lo de la quebrada, por favor, déjame ponerle nada más su calcetín naranja, representaba algo para él. No te estoy diciendo ni que con el reloj, ni que con la gran joya, hay algo que tenía él con ese y con su calcetín. Bueno, no hubo manera. Le hablaron a un rabino, le hablaron a otro, le hablaron a otro, no hubo forma de convencer a nadie. Total, ya, lo entierran, no se pudo, por más que lucharon, no hubo manera. Después del mes, abren otra carta y dice, yo sabía que no les iban a dejar que se queden con la calcetín. Solamente se los pedí para que vean que uno no se lleva de esta vida ni un calcetín. Ni un calcetín. Entonces, el mensaje que quiere decir es, tú te vas a ir con quien eres, no con lo que creaste, no con esto, y también es una forma de que no importa si es un entierro de una persona muy rica, muy pobre, muy pudiente, poco pudiente, todos nos vamos a ir a la tumba igual. Entonces, la única que se puede poner alrededor del cuerpo es esta tela, que es de algodón o de lino, que se desintegra y es como lo más sencillo. No es túnica como aquí dices, se envuelve. Es una tela. Es una tela. Hay gente que también después le ponen el talit. ¿Se acuerdan de que es el manto ritual? Oye, Loren, tampoco incinerarse. Nada de incinerar, nada de que me tiran al mar, nada de que guardo las cenicitas, nada de eso. Se tiene que enterrar. ¿Ok? Bueno, entonces, No se donan órganos. se le pone esta túnica, depende cuál, depende cuándo. No es tan tajante, depende cuánto de corte, si se puede de esto, no. Si ya murió, si tiene muerte cerebral, si tiene posibilidades, todas esas cuestiones. El judaísmo tiene esto, que creo que lo hemos visto y lo vimos mucho en la otra clase. No hay reglas generales de qué es la justicia, esto. Es cada caso. Es especial. Depende, donde todo se analiza, tanto, más aún todo. ¿Qué pasa? Como vimos, o sea, se analiza qué pasa si tu burro pisa
la plantita de la parcela del de al lado. Casi, ¿con qué pierna lo pisó? ¿Con la derecha o con la izquierda? ¿En la mañana o en la noche? O sea, y a veces dices, es demasiado. ¿Pero por qué? Porque esa es la vida, porque no puedes aplicar una sola ley a todo. No puedes decir pro aborto o contra aborto. Depende. Es que depende. ¿Qué depende? El mes, la mamá, la situación, el tipo. ¿Quién sabe? ¿Pro órganos o contra órganos? Depende cuándo, en qué momento, en qué nivel de vida del ser humano, si se necesita todavía, si puede vivir más. Todo se analiza, ¿ok? Entonces, si está permitida, tiene que analizarse cada caso. Bueno, entonces, después, luego de que el cuerpo está listo, ya que está envuelto, ¿ok? Se le va a poner adentro de un cajón o un ataúd y se le llama esto, se llama arón, tal cual significa caja, ¿no? Okay. El cuerpo debe de ser enterrado, como dijimos, lo antes posible. Si hay un hijo que está en otro país y tiene que venir, no sé qué, no se puede posponer un día, que se apure el hijo o vemos cómo le hacemos, que siempre se va a intentar hacer a lo mejor a las 7 de la noche, donde está la última rayo de luz, pero no se puede. Es muy importante que el cuerpo regrese a la tierra, ¿ok? No se les pone, como les digo, ni joyas ni nada de lo que tenga, y tiene que estar completo y no debe de ser mostrado el cuerpo. El que lo alcanzó a ver en el hospital o cuando murió o tal, y ahí sí puedes decir, ven a despedirte y lo que quieras, a besarle la mano, a pedirle una... También saben que se acostumbra a pedirle perdón. En ese momento... Pero antes de bañarse, antes de prepararse. Sí, pero ya que lo bañaron y todo, ya se cubre y no se puede volver a descubrir, no se puede volver a ver a esa persona, ya se acabó. No se abre la caja. No se abre la caja, no nada. Y como les digo, no hay de que vienen a visitar, se viene a visitar después de que ya fue enterrado, no con el cuerpo presente ni nada de eso. ¿Ok? Bueno, después. Hay un momento en que ya se va, ya vas al entierro, ¿no? Va toda la familia y se carga entre 4 personas, igual, se dice ciertas palabras bonitas del difunto, puede decir las de los hijos, los del padre, puede decir los presentes, hay un rabino que acompaña, y las personas caminan hasta llegar al lugar del entierro. No hay ni flores, ni nada de música, nada de eso. Velas va a haber, pero uno la va a prender en su casa, o sea, es más íntimo, y ahí a lo mejor va a haber un cuartito donde puedes prender una vela en elevación, en recuerdo del alma de esta persona, pero no va a haber como ningún tipo de, va a ser lo más privado posible y lo más silencioso. Sí, o sea, nada discreto, es muy discreto, muy callado, como les digo, no hay canciones, no hay flores, no hay una persona que, luego por ejemplo aquí, sé que de repente se aplaude como en honor a la persona que falleció. Son costumbres, nada más les digo, el budismo no las tiene esas. Por ejemplo, mi esposo falleció una persona en su trabajo y fue a acompañarlo, o sea, fue al entierro, y me dijo que, por ejemplo, le echaron una porra. Cada quien tiene sus maneras de expresión. Aquí es muy callado, muy silencioso. Bueno, no ponen foto, no ponen nada, ¿ok? Entonces, después de esto, se va en silencio, se acompaña el cuerpo, regresa a la tierra, cada persona echa un puño, y que también se puede, que sí puede acompañarlo en su muerte. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo tengo un libro de rezos, y ya está todo roto, ya no lo puedo usar. Dice ciertas palabras, tiene el nombre de Dios, está en hebreo, que es algo sagrado. ¿Qué pasa en un Sefer Torah que fue escrito, pero pues ya se medio borró porque ya pasaron muchos años, o se mojó? Sigue teniendo cierta santidad, no se puede tirar al bote de la basura. Todo eso se entierra con los muertos. Si yo tengo en mi casa ahorita un libro, y ese libro tiene el nombre de Dios, no sé qué, no lo puedo tirar a ver ahí, pero ya no lo quiero, ya no me sirve. Lo mando a un lugar, que ahorita se me olvidó el nombre, pero lo mando a un lugar que existe en México, donde acumulan todo eso, y cuando muere alguien, uno acompaña al otro. Que te acompañen palabras de Torah, que te acompañe conocimiento, que te acompañe lo que en esta vida nos elevó,
Entonces va a acompañar, o utensilios que se utilizaron para el servicio divino, etc. Entonces, después de eso, se va, ya, se enterró, se cerró, vale. Ese día no se pone la lápida ni nada, solamente se deja cubierto. Y después la familia regresa a la casa. Mientras la familia regresa a la casa, la Jebra está organizando todo el asunto. Porque ahorita van a entrar en un periodo, en un grupo de 7 días la familia, que no pueden hacer nada. No pueden cocinar, no te pueden servir un vaso de agua. Estas personas van a estar todo el tiempo en su casa durante 7 días. Ok, después sí qué cosas no pueden hacer. Pero antes de esto entendamos cuál es la misión de la Jebra. Es que la familia no se preocupe por nada. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a llevar a la casa todo lo que se necesita. ¿Cómo qué? La familia no se va a poder sentar en una silla normal 7 días. Tiene que sentarse en el suelo o en una silla más baja. Tiene que tener como este abolimiento hacia el piso. Toda la familia. Hermanos, padres, esposos e hijos. Esas son las personas que se consideran. Esos son los educados los más importantes. Ahora, ¿qué más va a hacer? Se tienen que sentar en el piso. No se pueden bañar. 7 días. 7 días. No se rasuran. Solamente si se cruza Shabbat, sí, porque Shabbat siempre está por encima. Es la vida, o sea, no puedes, siempre se te va a cortar un Shabbat. En el Shabbat se puede. No se pueden cambiar de ropa. No Si se te vayas puede. en Shabbat, si te la puedes cambiar o te pones la misma. Te la tienes que cambiar, porque es Shabbat y ese es un día que tienes Pero que terminando Shabbat, te vuelves a poner la se otra. se cambian otra vez y se ponen la misma ropa. Entonces, no se pueden cambiar de ropa, no se pueden bañar, no se pueden rasurar. Por eso los vas a ver y es muy fácil saber si alguien está de luto porque lo ves barbón, pero feo, no barbón fashion. Y dices, ¿qué onda con este? No, pues está en luto seguro y ya, uno sabe. ¿Qué más no pueden hacer? No pueden servirle a otro, no pueden ir a... No pueden trabajar. No cocinan. No cocinan, no pueden trabajar. Entonces, ¿quién cocina? La comunidad. Viene alguien, la tía trae algo, el primo trae otra cosa, el amigo que viene a ver, se pone de acuerdo. O a veces, si la familia puede, contrata personas que sirvan la comida, tal cual. O sea, si tienen la posibilidad de pagarlo para no preocuparse de eso. Entonces, siempre va a haber comida para la gente y tal. Entonces, ¿qué va a pasar en la casa del enlutado? ¿Cómo se ve la casa del enlutado? Entras a la casa del enlutado y hay sillas para las personas que vienen a visitar, que están de frente, vamos a poner que ahí están los enlutados sentados. Están sentados o en el piso sobre unos cojines o sobre unas sillas muy bajitas. Obviamente mi abuelita pues le puso en una silla, también es seguridad, pero tienes que tener esta sensación de estar como en el piso. Todos los espejos van a estar tapados, no es de que tú vas al baño y está cubierto con una sábana. Vas al cuarto y está cubierto con una cobija. ¿Por qué? Porque dice, no te conectes con el exterior. Entonces, está yendo una persona de este mundo que esto te tiene que llevar a la reflexión. A la reflexión de que lo que importa es el interior. Usted no te veas en un espejo. Tu imagen no es importante. Lo importante es lo que eres, lo que traes, lo que haces, lo que piensas. Entonces se van a cubrir todos los espejos de la casa. Entran las personas. Y el primer día que llegan, va a venir y un rabino les va a romper la ropa. Va a desgarrar, literal, literalmente va a agarrar, le pone una navajita, va a agarrar en el lado como que más izquierdo del corazón, pero aquí si trae camisa la persona, playera o lo que sea, le va a hacer a rasgar como representando que está rasgado por dentro. Y también de esa forma tú sabes quién es, porque a veces vas a ver a la tía, pero no sabes quiénes son los enlutados. Para que tengas cierto decoro con ellos, para que les sirvas. Ellos no se pueden servir ni a ellos mismos un vaso de agua, tienen que ser asistidos. Entonces, entonces les van a rasgar la ropa, y en el momento en que les rasgan la ropa, tienen que decir una frase que es Baruch Dayan Aemet, que significa, en ese momento, que es muy importante, significa, voy a poner con rojo para que se vean, Baruch, bendito, Dayan, el juez, Aemet, justo. Bendito sea el rey justo. Justo en un momento
en donde tú dices, ¿cómo? Y no es justo, ¿y qué? ¿Por qué se llevaron a este y no se llevaron a otro? ¿Qué te dice la tradición? Tienes que en ese momento declarar, bendito sea el Rey justo. Tienes que aceptar la Partida de tu la partida, pero tienes que aceptar el decreto divino de que se fue. Entonces, Baruch Dayan Emet. Fíjate, Lorenz, que haciendo, ahorita que dices esta frase, a mí me costó mucho aprender algo y lo aprendí aquí contigo. Aprendí que tengo que ser muy agradecida con Dios. Yo procuro ser siempre agradecida. Pero un día nos explicaste que es bueno agradecer lo que tenemos, pero también agradecer lo que no tenemos. Más aún, agradecer lo que teníamos y ya no tenemos. Y viene esto, para mí es una gran congruencia de esto con esto, porque cuando una persona muere, a mí me duele mucho que alguien se muera, a pesar de que la muerte es un proceso natural, a mí me duelen mucho las muertes. Entonces, para llegar a agradecer que alguien se va, pues es muy fuerte, es muy fuerte. Yo estoy trabajando mucho en ello, mucho, porque tiene congruencia. Agradecer lo que ya no tengo y decirle al Eterno que es justo lo que Él hace. Sí, porque a ti te libera también. Sí. Pero también es algo que personalmente ayuda mucho, porque te libera decir, es justo y es lo que es. A veces también es aceptar la realidad. Sí. Entonces, este momento en que le rasgan la ropa a la persona es el más fuerte de todo el luto, porque es la expresión física de un sentimiento. Entonces, rasgar en el área del corazón. O sea, nadie está negando que es una. Sin embargo, es algo que está pasando. Entonces, la gente se obliga a la persona a decir, bendito seas tú que eres el juez que hace las cosas con justicia. Entonces, reconoces en ese momento. Hay muchas personas que, les voy a decir lo que yo siento que hacen los estudios de la muerte. No dejan que te escapes de la realidad de lo que está pasando. ¿Qué quiere decir? Hay personas que nos escapamos de muchas cosas. Yo he tenido amigos, como yo he vivido con esto toda la vida, son 7 días en que van a estar sentados en el piso, no van a trabajar, no pueden estudiar Torah ni siquiera, el hombre no se pone el tefilín, está en otro rollo porque está asimilando la muerte del ser querido. Ya sea un señor de 90 años, ya sea Dios no quiera un hijo, pero tiene este espacio en donde no se baña, o sea, físicamente también está en un estado que lo mete más en el dolor. Y a veces dices, ¿por qué? Al revés, que se bañe, que salga, que vaya. Yo tengo amigos que no son judíos, que de repente iban a la escuela, ayer se murió mi mamá. Y decían, ¿qué haces acá? O sea, pero yo, porque tengo esto, sin juicio obviamente, pero porque yo tengo que este es un proceso necesario y que esto le da a la familia, le da también un espacio de estar junta, porque están sentados en el piso, hermanos, padres, están viviendo el luto juntos. Si alguien vive en otra ciudad, tiene que venir para sentarse en el piso con. Digo, si está en otro país y no puede venir, se sentará en su casa, en no sé dónde, pero el chiste es, se hace en la casa de que murió, que se sienten todos en el piso. Se hace también un luto familiar. Y se hace, entonces lo que se hace es que se sientan en el piso después de esta ruptura. Dicen Baruch Dayan Emet, y constantemente van a estar viniendo personas a visitar. Y van a estar platicando con los enlutados, tú puedes jalar tu fila y platicas con ellos, ¿cómo estás? Cuéntame tu papá, cómo fue la muerte, o sea, de temas, o puedes hablar de otros temas normal. Es silencioso, o sea, no vas allá a platicar. Obviamente sí, cuando se murió un señor de 98 años, ya la gente está más relajada, o sea, no es para tanto. Cuando hay una tragedia es muy silencioso, se guarda todo este dolor, pero es según el caso. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber comida. ¿Por qué? Porque las personas que entren van a decir una bendición, van a decir una oración sobre la comida. Si yo tomé agua, yo dije una bendición sobre el agua.
Si yo me como una galleta, diré otra, porque es otro tipo de alimento. Ahí van a tener de diferentes alimentos para que las personas que lleguen van a comer ese alimento y antes de decir la bendición sobre el alimento van a decir que esto que estoy diciendo sea para la elevación del alma de tal persona. Entonces, en toda la casa van a haber papeles tipo de este tamaño, menos de la mitad de tamaño, que dice Leilun Ishmat, que significa en recuerdo del alma, en la elevación del alma, en respeto al alma, y se va a poner el nombre de la persona. Todo esto la Jebra lo va a organizar. ¿Qué va a decir? María Bat, siempre acuérdense, también en esto se va a usar eso de hijo de María Bat Joaquín. Pues va a decir, la gente que entre va a decir, va a agarrar el agua, el café o lo que haya de comer, por lo que hay frutas secas, unas roscas, y va a decir la bendición y va a decir, Leilun Ishmat, Sofía Ben Joaquín. Y de esa manera está participando en la elevación del alma. Ahora, durante esa semana, ¿qué va a pasar? Constantemente se va a recitar el Kadish. El Kadish es muy importante. El Kadish es una alabanza a Dios, es la alabanza más elevada que tiene el judaísmo a Dios. Está escrita en arameo y esa no se puede decir si no hay 10 hombres. ¿Se acuerdan? Que necesitan 10 hombres para poder designar lo más sagrado, pues eso no se puede decir si no hay 10 hombres. El Bar Mitzvah ya se considera un hombre dentro de la congregación activa. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a tomar y los padres, los hermanos y los hijos van a decir Kadish. Van a pararse y van a recitar esto que dice, sea enaltecida y abierta y sea alabada todo Dios y su nombre. Es una alabanza hermosa. ¿Por qué se dice eso? Porque es el momento en que uno cree que el alma está regresando con la divinidad. Y tú exaltas a la divinidad diciendo que esta alma sea parte de ti, que sea parte de esta alabanza. Entonces es muy bonito. Lo recitan nada más los enlutados y toda la congregación responde amén, que así sea y así. Entonces constantemente van a recitar este Kadish. Hay horarios en que se dice, etc. Van a venir personas a visitar, van a venir rabinos, se habla del difunto, era muy lindo, era buena onda, hacía actos buenos, van a contar una historia, a mí me ayudó con esto. Se va a tratar de que la memoria de esta persona sea enaltecida en este momento. ¿Por qué? Porque está subiendo el alma. Entonces tú le estás ayudando con buena vibra, con buenas cosas, para que esté en su juicio ahí arriba, que consideren también estas cosas. Entonces, se dice el Kadish, vienen los rabinos, hablan del difunto, están las personas acompañando, se come, la comida se pueden sentar en un lugar normal, o sea, no es que tienen que hacer todo en el piso, se duermen en una cama normal, pero la mujer no se va a pintar el pelo, no se va a pintar las uñas, no se va a bañar. Obviamente, si tiene su regla, sí, se bañaba la mitad del cuerpo, o sea, dentro de la higiene normal, ¿no? Ahora, ¿por qué esto, como les digo, puede ser como entendido que está muy exagerado? Se sientan en el piso y no se bañan y no pueden servirse un vaso de agua y están con la esta rasgada. También se acostumbran que parte del lino con el que se cubrió el cuerpo, o esta manta de algodón o lino, se agarra un cacho antes de que se vaya el cuerpo, es muy grande, entonces un cacho se agarra y se les pone alrededor del cuello a los enlutados, como recuerdo de que ese es su luto, que se fue esta persona, ¿no? Entonces los vas a ver con la ropa rasgada y con una telita de lino sobre el cuello, ¿ok? Entonces, los vas a ver barbones, las mujeres así. Ahora, ¿por qué tienes que llevar a la persona tan bajo? Mejor anímala, mejor que coma bien, que se bañe, que se maquille, que se sienta bien. Entonces, aquí yo les quiero responder con una historia que me dijo mi tío cuando murió mi abuelo. Fue muy doloroso su muerte porque fue repentina y él estaba 100% bien, o sea, fue como que un shock. Y él era muy cercano a él. Y me dijo, mira, yo ya no podía porque acaban los 7 días. Ya, son muy fuertes también, estás en el piso, viene la gente a visitarte, no te puedes bañar, tienes que estar sucio, no puedes estudiar, no puedes trabajar, es mucho, es demasiado denso. Y dijo, le pregunté al rabino, ya no puedo, esto es una pesadilla, y me urge que acabe. Le digo, ¿sabes para qué está hecho esto? Para eso, para que te urja que acabe.
para que te urja salir a la vida, para que valores y entiendas que esto es nada más un momento, pero lo que tú deseas es vivir, es bañarte, es verte bien, es estar en compañía, es salir al mundo. Entonces, justamente te meten en el luto, te meten con todos estos rituales, para que después tú mismo quieras salir. Hay gente que no quiere salir del luto. Quieras vivir y entiendas que este es nada más, es una parte, pero no es la vida y no te puedes quedar ahí todo el tiempo en el piso, viéndolo representativamente, en el piso rasgado, dependiendo de otros. Y el último día, que es el séptimo día, hay una ley que dice que no pueden ellos llevar a cabo. El séptimo día, después de que ya pasaron los 7 días que están en los enlutados, que los visitó la gente, etcétera, una persona los tiene que parar del piso, de la mano. Los tiene que parar del piso, porque es como decir, adelante. O sea, se acabó este asunto. Y es un momento que todo el mundo está parado, está de pie. ¿Por qué? Porque se acabó ahora a la vida. Es también el momento más triste, porque es como que, ahora sí, o sea, esta fue una burbuja donde estuvimos como sintiéndolo, pero ahora sí a la vida, ahora sí al cotidiano, donde esta persona ya no está. Entonces, esta parada con la mano es muy simbólica y significativa de decir adelante, afuera. Y ese día deben de salir a la calle. No es que van a salir a bailar, pero deben de dar una vuelta, o sea, como que se acabó la parte del luto, porque estuvieron 7 días casi encerrados. Digo, iban a su casa y regresaban, ¿no? Si tuvieras dentro de esos 7 días una cita legal, una cita con el gobierno, sí, o una cita médica, sí, pues. Hay excepciones. Mi tío estaba muy mal cuando murió mi abuelo y se tiene que hacer un análisis hiper importante. No, se paró, se fue al hospital y regresó en la tarde. O sea, sí, obviamente. Duermes en tu cama. Normal, en tu cama cada quien se va a su casa, pero al otro día regresan temprano porque va a venir la gente a visitar. Entonces les digo, es este ambiente como muy de luto, pero lo que genera es que después tú quieras salir. Después del séptimo día se hace una reunión en la sinagoga, por lo menos en México esa es la costumbre. ¿Ok? Se le llama Ereye, y es una reunión en donde viene todo el mundo, se hace en la sinagoga, se prende una vela en memoria de esta persona y se dicen unas palabras que las escribe la familia. Abuelito, o papá, o hermano, o lo que sea. Y entonces es como un cierre de estos 7 días. ¿Por qué se enciende la vela? Como que sea en representación a su alma, a la eternidad que va a tener su alma, a la luz que va a perdurar de lo que él fue. Entonces, después de que se hace esto, las personas que hacen, ya se cierra la semana. ¿Qué quiere decir se cierra? Este ciclo se terminó, el del luto más intenso, pero ahora va a durar un mes más. En donde, ¿qué pasa? No se pueden todavía rasurar los hombres, las mujeres no se pueden cortar el pelo, quitárselo, hacer manicure. Todavía estás, pero ya haces tu vida normal, pero es paulatino, es de proceso. Entonces, ese mes la gente va a estar tranquila, tal, pero sí va a haber ciertas cosas que se restringen, porque está de luto y está en el mes que se murió su familiar. Después de que pasa esto, ¿ok? ¿Qué pasa? No hay, o sea, no hay ninguna actividad que la persona pueda ir, que sea como, por ejemplo, una fiesta, una boda. Un año. Eso va a durar un año, pero entonces después del mes se va a hacer otra reunión familiar en donde se recuerda otra vez al difunto y se le va a visitar otra vez a la tumba y ahora sí se pone la lápida. Pero no se puso luego, como que tuvo que pasar este tiempo de reflexión, de tal, la familia comentó que le vamos a poner en la lápida, cuál va a ser el mensaje que le gustaba, le van a dar chance a la familia que eso sea un poquito más sentido, más con tiempo. Al mes van y ponen la lápida. Después de esto, ya termina y va a durar un año más el luto. O sea, 11 meses más. ¿Qué significa que va a durar unos meses más? Ya, la persona va a hacer su vida normal, va a viajar, va a comer, va a ir a un restaurante, todo. Pero va a tener todavía ciertas restricciones, como que no va a ir a fiestas. Entonces, por ejemplo, mi prima, que tuvo, ¿no? En el año de mi abuelo, digo, les pongo el ejemplo porque es la forma de entender también en mi cotidiano. Cuando murió mi abuelo, mi prima tuvo un bebé después de 6 meses.
Entonces hizo una fiesta. Pero en el momento en que empezó la música, se fueron los enlutados. Aunque hayan pasado 6 meses, porque es un año que debes de guardar esta parte de decir, todavía no puedo como que sin nada tampoco y fiestas y la pachanga, porque le doy el respeto que tenía mi madre en mi vida o mi hermano en mi vida. Entonces, va a ser un año más en que, y obviamente hay niveles, hay gente que al segundo día puede ir a la fiesta, les estoy diciendo cuál es el ideal en el proceso para el judaísmo, pero mi tío no escuchaba música un año en su coche, puro radio o así, entonces se desconectan de esas partes. Sí puedes cantar en Shabbat, en las fiestas religiosas sí, porque te están diciendo la vida es lo más importante, pero tienes que mantener este año de respeto. Y al año, ¿qué pasa? Ya para terminar, ya es lo último, la persona, los hombres van a recitar el Kadish por su papá, que es esta alabanza en arameo, la van a recitar 3 veces al día. Salud. La van a recitar 3 veces al día, porque eso va a ayudar al alma a elevarse. ¿Cómo la van a recitar? No lo pueden recitar solos. ¿Cuántos necesitan? 10. Ok, pues imagínense que una persona enlutada tiene que estar buscando mañana, tarde y noche, tiene que considerar, en la mañana va a ir al templo en la tarde trabaja en el centro, pues usted tiene que conseguir a 10 de los judíos que viven por ahí, oye, nos vamos a estar en tal lugar a las 6 de la tarde antes de que se meta el sol para volverlo a decir, y en la noche otra vez. Un año es un esfuerzo que va a hacer el hijo, el hermano, va a hacer un esfuerzo por su ser querido, de todos los días tener esta disciplina de elevar el alma por medio de esta alabanza a Dios. Para eso necesita 10 personas. Entonces, por ejemplo, cuando murió mi otro abuelo, yo me fui a vivir a Israel con mis papás. Justo ya teníamos el plan y todo, y falleció el papá de mi papá, y nos fuimos a vivir un año en Israel. Entonces, no es fácil, porque estábamos allá, y estábamos como que un año sabático, íbamos a la escuela y todo, pero también estábamos paseando. Y estábamos a la mitad de la nada, que íbamos a conocer una ciudad, no sé dónde, y mi papá decía, ya tengo que decir Kadish. Entonces era buscar una sinagoga en ese momento, a ver, que haya 10 personas para que pueda decir todos los días, durante un año, mañana, tarde y noche. Este es como algo que dices, tú le regresas a la otra persona lo que te dio en la vida ahora después de muerto. ¿Cómo? Haciendo una balanza para que tu alma se eleve, para que tenga recompensa en el más allá, por así decirlo. Bueno, una pregunta, y en caso, digo, me quedó la duda y no sé, cuando el papá tiene puras hijas, Ok. y ninguna de ellas tiene una pareja, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando hay es tan importante que alguien recite este rezo, que puedes contratar a alguien si no tienes quien lo diga. Tuvo puras hijas, o ya no queda nadie de su familia, se murió una señora que no tenía hermanos, no sé, ni hijos, ni nada, nunca. Puede ser, hay gente solitaria que se muere. Entonces, se encargan de que puedes contratar a alguien tal cual, o alguien de voluntaria, que todos los días va a decir el Kadish en nombre de esa persona. Estudiosos o personas muy devotas o tal. Y a lo mejor no les cuesta tanto trabajo porque igual ya hacen esos 3 rezos al día. Nada más tienen que recitar el Kadish, pero tienen que pensar que es en nombre, en memoria de ese fallecido. ¿Okay? Entonces, más o menos, esto es de lo que se trata. O sea, de que la vida es sagrada, pero entonces también todos estos rituales lo que hacen es que la honran y viven el desprendimiento de la persona, del alma, de la personalidad, de lo que era ese ser humano, a través de todos estos rituales. ¿Cómo? A través de esta primera semana muy intensa, muy densa, muy interna, muy de tocar el dolor. Después, un mes de reflexión de quién era, cómo era tal, y después de un año de ciertas cosas, por ejemplo, mi mamá no fue a muchas bodas de hijas de sus amigas, se fueron en ese año, o nada más iba a la ceremonia religiosa. No puedo ir porque estoy en el año de mi papá. No puedo ir porque todavía se siente la ausencia durante un año en cosas cotidianas. Nos escuchó música y tal. Pero ya después de un año se hace un cierre, se hace igual una reunión en la sinagoga, va toda la familia, va todo el mundo, se habla del difunto, pero ya con un año de distancia, que le da a uno también otra perspectiva de las cosas.
aprendí esto, ya me di cuenta lo que era, lo que me hace falta, lo que no, te extraño, pero también es bueno que hacer todo, ¿no? Y ahí es donde se cierra completamente, después de ese año, se cierra completamente el luto. Y ese círculo que se cierra. Y entonces ahora sí, y es la vida normal, común y corriente de cualquier persona. Salir, tomar, comer, escuchar música, ir a fiestas, tal. Entonces, esto es, desde la perspectiva del desarrollo humano, lo que propone el judaísmo. Que no sea algo que, o mañana ya está bien, y como si nada pasó, que muchos solemos evadir cuando hay algo duro, también es difícil, o hundirte para siempre. Dice, hay etapas, hay ciclos y también hay intensidades. La intensidad del principio es mucho más fuerte, pero poco a poco, y también el alma se cree que se va desprendiendo y que al año, de plano ya como que ya se desprendió, pero no se puede de un día a otro. Lo que te quiere decir, sí, pues se va, no sé, no sé, te digo, hay muchas interpretaciones. Como decía, decía tu abuelita, ni nos interesa. Ni sabemos, digo, exacto, lo que sí sabemos es que hay algo donde va a haber una, no es una recompensa y castigo, pero donde va a haber una consecuencia y va a haber un resultado del acto que realizaste, de la vida que tuviste, o sea, eso seguro, eso se cree seguro. Hay gente que te va a decir, se va a ir a algún purgatorio, que también sí existe esa palabra, pero que es como una lavadora, donde sí va a ser de mucho sufrimiento, pero es para purificar, para poder salir así, literal una lavadora que la metes y la están ahí estrujando, pero que sale más limpia de lo que entró. Va a haber otra gente que te va a decir, se va al jardín del Edén, donde están los justos, pero todo eso son alegorías. Lo que sabemos es que se desprende y se va, y va a haber un momento en que va a volver a unirse por el cuerpo, que es la reproducción de los cuerpos. Y nada más para decirles, después de cada año que pasa, en la fecha hebrea, no en la fecha del 14 de febrero, en la fecha de 11 de Tamuz, o cual sea, se va a hacer una seudá. ¿Se acuerdan qué es una seudá? Una comida, un banquete, se va a ofrecer comida en memoria de este difunto. Pero el papá de mi papá se murió hace 22 años, igual, cada año vamos todos a casa de mi abuelita, se hace una comida, se dice... En la fecha de la muerte, de la muerte, ajá. Se dice el Kadish, otra vez los hijos dicen Kadish durante esa semana. Tampoco es de que ya, pasó el año, hasta luego, bye. Es un recuerdo que vas a tener constante y le vas a dedicar una semana al año para recordarlo, para honrarlo, para juntarte. Una semana es una sola comida que se hace, una seudá, un encuentro entre la familia y tal, como que en memoria de este difunto, pero una semana los hombres van a decir el Kadish. Esa semana otra vez se van a parar temprano, van a buscar dónde decirlo y todo, como diciendo, a pesar de que ya se fue, también reconozco que fue parte de la vida, aunque tenga 40 años de fallecido. Fue parte de la vida, tiene sus semanas, tiene su momento, tiene su lugar, así es. Entonces, prácticamente estos son los rituales que se hacen antes, durante y después de que una persona fallece. ¿Hay alguna pregunta que se les haya quedado, que tengan, o alguna historia o algo que quieran compartir? Yo sí quiero compartir. Con mi papá falleció. Llegó una persona para vestirlo y bañarlo, y mis dos hijos entraron con él. Y mi papá estaba muy rígido, y le hablaron. El señor le dijo, es que hay que hablar. Y le dijo, don Alberto, lo vamos a ayudar, lo vamos a vestir, por favor, ayúdenos, porque mi papá estaba rígido. Sí, no había manera. Y sí, se aflojó y le pusieron sus manitas así. Y yo no creía todo eso, pero después de esa fecha, yo sí creo que o el alma está en ellos todavía, que sí te escuchan, y mi papá se dejó vestir, se aflojó, se puso blando para que lo pudieran vestir. Claro. Entonces, eso. Y la otra pregunta es... No, pero no me sé qué es algo de eso. Y justamente sí, o sea, por eso, no nada más es el proceso de ser humano, sí se cree que el alma también tiene, no es de que se fue en un segundo, y hay un sufrimiento en el desprendimiento. Pero por eso también, al principio no hay que dejarlo solo, el alma todavía está como por ahí, y después de una semana se separa un poquito más, y después de un mes se separa un poquito más. No se cree en el judaísmo que
se murió y ya se acabó, allá y acá. Se cree que hay esta transición, igual que hemos hablado de las transiciones de la vida, en que se va desprendiendo hasta que después de un año se deja ir y después del año también de alguna manera no es que regresa, pero vuelve a conectarse con cierta parte de este mundo, que fue parte del descubrimiento espiritual. ¿Y qué más querías comentar? ¿Qué se piensa en el judaísmo sobre las almas de los muertos? ¿En qué? Ajá, En el esto, mismo proceso, o sea, también se cree que ellas pueden llegar al mundo venidero, ¿o no? sí, se cree que puede llegar al mundo venidero. Ahora, las personas no judías, dentro del judaísmo, está muy claro, se llaman las 7 leyes de Noah, de Noé. Los judíos tenemos 613 mitzvot, ¿no? Que son los preceptos que tenemos que seguir, que son un friego. No hagas, no digas, si hagas el Shabbat, todo. Para las personas que no son parte de este linaje judío, se cree que siempre puede haber una conversión, o sea, si la persona quiere, pero es muy difícil, implica mucho, es un compromiso muy, muy personal, o sea, tiene que ser algo muy personal y tal, y tienes que tomar todas las cosas sobre ti, porque entonces estás aceptando que de verdad crees en esta verdad y en este camino. Pero si no, hay 7 leyes, se llaman las 7 leyes de Noah, de Noé, que dice que si tú sigues como persona no judía esas 7 leyes, tienes igual el mundo venidero, y tienes la recompensa, y tu alma se va a elevar. Y esas 7 leyes no me las sé todas de memoria, pero amarás a Dios, hay unas muy prácticas, o sea, también por ejemplo dice, pondrás un sistema de leyes en el lugar donde vivas. Respetarás la vida de los animales. Por ejemplo, no puedes comer animales vivos, es otra que dice. Pero tú dices, ¿quién se va a comer un animal vivo? ¿A qué se refiere? No, y piensa antes, donde no había refrigeradores, tenían una vaca, que era con lo que contaba una familia. Pues un día le mochaban una pierna, a la próxima semana le mochaban la otra, y ahí dejaban al pobre animal ahí medio. Entonces son leyes que se pusieron también en el contexto, pero que significan algo. Respetar la vida ajena, tienes que tener una conciencia sobre la vida humana y Igual el adulterio tampoco entra dentro de las 7, o sea, exacto. Entonces eso es lo que dice, que 7 leyes que cumple la persona que no es judía, con esas basta, porque bueno, no recibieron todas las otras 13, no te las puedes exigir. Y así alguien las quiere tomar, pues será su decisión. Pero si no, con las 7 es suficiente. Las 7 leyes de no. ¿Hay algún documento? Sí, mucho. Si te metes en internet o en los libros, o sea, las 7 leyes de Noah, las vas a encontrar. Sí, están en todos lados. Los libros nos encontramos. No sé. Bueno, pero podemos después hacer y yo de ustedes, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, tú en lo personal, ahora es una pregunta personal hacia ti. ¿Por qué consideras con toda tu experiencia que alguien no supere la muerte de un familiar? Es que la verdad no sé por qué. Como que todo depende de todo. O sea, cada historia es tan particular porque hay que saber cuál es la constitución de cada persona. Mira, yo tengo una amiga que se llama Debbie, que es una mujer súper fuerte. Se murió su hermana de una forma espantosa. La hermana tenía 30 y tantos años. Hace un año falleció, un año y un mes. Su hermana tenía 30 y tantos años. Tenía 3 hijos. Una mujer activa, feliz, o sea, de verdad como con mucha vida, aportaba mucho al mundo. Se fue en 2 meses, o sea, para acabar pronto, tiene una enfermedad espantosa, algo le pasó en el estómago, y luego los ojos se le hicieron negros, y se volvió en blanco. Una cosa, o sea, Debbie te cuenta y dices, no puede ser. Pero tú veías a Debbie en la Shiva, que es estos 7 días, imagínate que yo salí, la abracé y le dije, gracias por la lección que me acabas de dar, con una fuerza. Dios nos las prestó y es lo que tenemos que aprovechar y que agradecerle. Yo decía, ¿cómo no te enojara con Dios? ¿O cómo no te desecha? ¿O por qué no está llorando? Ella dándonos una cátedra de lo que es la fe. Y un día, después de tiempo que ya pude, le dije, ¿qué tienes que te dio esa fortaleza? ¿Por qué tuviste esa reacción? ¿Por qué tienes esa resiliencia? ¿Por qué tienes esa capacidad?
no, porque mi mamá y en la vida, y nosotros ya habíamos sufrido mucho, pero siempre salimos. Vete a saber qué la preparó también para ese momento, para más su actitud, más su fe, más... Y ella tuvo esa... Hay otras personas que siguen llorando la muerte de su mamá después de 7 años. ¿Quién sabe también qué tengan internamente? Mira, el otro día yo tuve una clase con una psicóloga que es buenísima. Así da clases de año. Como que de tipo de psicología y del ser humano, del desarrollo y todo. Y dice, yo tengo 2 pacientes. Dice, ahorita tengo 2 pacientes. Un paciente perdió a su hijo en una feria, en unos cochecitos, una tontería, su hijo chiquito. Dice, y la otra perdió a su perro. Y vienen conmigo, y es una pregunta. Dice, y vienen, dice, y la que perdió al hijo, ¿no sabes qué conmigo está trabajando? Este luto. Claro. No está fácil y lo está pasando. Dice, pero desde la conciencia, desde la aceptación, desde la gratitud, dice, de verdad, un proceso de verdad muy lindo, muy sentido, muy profundo. Dice, y la del perro, no te quiero decir, está deshecha, no la sacas, está en depresión total. Dice, pero tú crees que ella está llorando de verdad por su perro. Llorando por ella. Hay cosas que no sacó en su momento, que no tal, herramientas que nunca desarrolló, que no tuvo, entonces ahora le están haciendo falta. Tuvo pérdidas que en su momento no lloró. Ella dice, por ejemplo, hay gente que dice, el tiempo cura todo. Y ella, muy bonito, dice, no es cierto. El tiempo y el trabajo personal cura todo. No solito porque pasa el tiempo, uno tiene que hacer un trabajo interno, de decir, di lo mejor que pude, tomé esta, todos tenemos culpas, ¿por qué no di? ¿Por qué no estuve más tiempo? ¿Por qué no aproveché? ¿Por qué lo traté mal? ¿Por qué le hablé feo? Dice, pero tienes que trabajar sobre tus culpas, trabajar sobre tu vida, trabajar sobre tus actos, trabajar sobre el otro, y entonces el luto va a durar lo que tenga que durar, y no es que nunca se quite el dolor de la muerte de un padre, aunque pasen 40 años. Y está bien, nos dieron la vida, ¿qué más? Y más aún de un hijo, y vete a saber, porque nunca tengamos esas pruebas, pero yo no creo, no sé por qué cada quien vive sus lutos distintos, porque involucra tantas cosas, pero lo que sé es que este tipo de rituales, y seguro que hay otras religiones que tendrán las suyas, lo que hacen es que por lo menos tengan un caminito para transitar, que te permite tocar emociones, trabajarlas, elevarlas y transformarlas, y no quedarse en la tristeza para siempre, porque también la vida es lo que hay, ¿qué va a ser uno? ¿No? Fíjense, les comento que el domingo que me visitó mi hermano, iba mi hermano con su familia, que es mi cuñada y sus 2 hijas. Y llegaron, los invité a comer,